siempre locales emblemáticos que se asociaban con la poesía, con la música, con la transgresión de un tiempo de grises, y siempre salía Libertad 8, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido la fortuna de escuchar unas voces maravillosas que van a resonar siempre en nuestra memoria, y por supuesto es un placer que otra vez volvamos a hablar de poesía y de música en un sitio que Luis Ramos va a llenar de las dos cosas a la vez, ¿no? Yo debo confesar mi predilección por una editorial como La Astura, porque es esa historia simbólica de la lucha entre Gigantes y Molinos, ¿no? Yo creo que está claro que Lidia López Miguel ha hecho un proyecto, ayudado por Ana y por Isabel, maravilloso, que merece el máximo respeto y que está haciendo un catálogo de voces del presente muy reconocible y sobre todo de una gran calidad literaria. La mejor manera de apoyar una editorial es llevarse los libros. Yo creo que las presentaciones están muy bien, pero los libros siempre exigen soledad, sosiego y televisión apagada, ¿no? Entonces, La Astura tiene un catálogo muy hermoso y a ese catálogo se incorpora con pleno derecho Luis Ramos de la Torre. Yo conocí a Luis Ramos de la Torre en un ambiente laboral muy extraño, ¿no? Yo estaba de profe en Rivas, hacia Madrid, en un instituto, soy profesor de historia, y entonces todos los profesores nos pasamos el recreo hablando mal de los alumnos y de los cabrones que son de la adolescencia, ¿no? Entonces, llegó un momento en que ese tema ya estaba muy trillado, nos aburríamos mucho, y yo empecé a hablar de poesía con unos cuantos amigos. Uno de ellos se llama Marino Carazo, y yo hablé de dos nombres emblemáticos que me habían marcado muchísimo, ¿no? Uno era Agustín García Calvo y otro Claudio Rodríguez, dos zamoranos ilustres donde los haya, ¿no? Entonces, él se me quedó mirando así extrañado y dice: te pago los cafés de toda la semana, ¿no? Porque yo tengo un puente que une ambos nombres, que se llama Luis Ramos de la Torre. Tienes que conocer a Luis Ramos, ¿no? Él se encargó de traerme algunos de los libros del poeta, y él se encargó de ponernos en contacto, ¿no? Y sobre todo de romper también algunos de esos tópicos que siempre tiene la cultura en Madrid. Que nosotros, la gente que vivimos en Madrid, aunque somos de pueblo como yo, ¿no? Pues siempre hemos pensado que la periferia tiene un cierto aerial cultural, ¿no? Y a mí la visita a Zamora para presentar Lo Lento de la mano de Lidia, ¿no? Pues me sorprendió enormemente, ¿no? Fuimos a un local enorme, lleno hasta los topes, y se vendieron todos los libros, ¿no? Yo he estado en la Alberti, hemos estado allí con Alberto de Cuenca, con poetas de primera magnitud, y siempre, cuando llegamos a 30 personas, en Madrid parece un éxito impresionante. Ha sido una lectura maravillosa, había 26 personas, ¿no? Entonces, en Zamora había 100 personas, todos allí con la causa común de la poesía de Lo Lento, y fue una gozada, ¿no? A mí me gustaría que esa historia se repita, así que Lidia, la comida en Rivas, eso está hecho, y la del viaje a Zamora también. Así que estaremos allí, ¿no? Cuando nosotros empezamos a conocernos, Luis Ramos me pidió que le escribiera el prólogo de Lo Lento, y yo lo hice encantado, porque en su poesía había una serie de constantes que realmente se han repetido en Urgencia de lo minucioso, ¿no? Así que para esta presentación yo les voy a leer un poco el texto que he escrito para el blog, que hoy he recuperado otra vez, ¿no? Y que he dejado con la sensación de que las críticas no son verdades dogmáticas, sino son formas de acercarse a un libro, y por supuesto son formas subjetivas, de tal manera que el libro para otra gente y para otros lectores puede tener una lectura bastante diferente a la que yo tenga del libro La Urgencia de lo minucioso. Casi desde la amanecida de su poesía, la música ha sido compañera de viaje del quehacer creativo de Luis Ramos de la Torre. Zamora, 1956.
Doctor en filosofía, cantautor, profesor jubilado e investigador de la obra de Claudio Rodríguez, sobre quien ha preparado varias ediciones críticas. Ese marco expandido adquiere en junio de 2021 un nuevo trazado al publicar Con los ojos del frío, una compilación de relatos donde se manifiestan los ecos de lo cotidiano, esas mínimas historias protagonizadas por identidades secundarias que muestran una lectura paradójica de lo existencial, cuajada de rincones imaginativos. Con la nueva entrega, Urgencia de lo minucioso, retorna al cauce poético con un eje de luz del poeta salmantino José Luis Puerto, quien muestra las cartas estéticas del poeta con el texto de la poesía como ofrecimiento. Puerto percibe en la mirada del poeta zamorano un murmullo de búsqueda, una inmersión en los linderos de las cosas al paso, para apropiarse de su calidez confidencial. De este modo, se abre una perspectiva de iluminación y trascendencia que da sentido al decurso contenido de lo existencial. Las cartas paratextuales dejan en primer plano citas de Olvido García Valdés, Hölderlin y José Ángel Valente. Son voces con una apuesta clara por la poesía reflexiva y metafísica, que alude a los rincones en sombra del yo espiritual. La palabra define, trasciende la materia, se hace luz y reflejo para aventar la penumbra cavernosa del tránsito. El volumen Urgencia de lo minucioso reúne más de 70 poemas, escritos en poco más de un año, ya que El dilema del aire, entrega con la que el poeta obtuvo el premio Ciudad de Salamanca, se editó en 2020. Tal cantidad nos habla, sobre todo, de una fértil madurez poética que expande una fuerte diversidad de argumentos. Quien reconstruye el proceso poético del escritor vislumbra una lírica meditativa que opta por el poema breve y esencial. Con él clarifica la relación directa del ser con el entorno, donde la naturaleza nunca pierde su carácter nuclear. La compañía del entorno es ritmo y raíz, acorde vivo que acumula el silencio, mínimas notas de verdad y belleza, de las que el yo se hace testigo para evocar, más allá de lo perenne, el dinamismo de la materia. La mirada indagadora se mantiene alerta frente al vasto paisaje, frente a los meandros de lo contingente. Se hace vigilia y vértigo. El despliegue de elementos en el entorno invita a la reflexión. Postula la necesidad de recobrar la mano tendida de lo cercano. El perfil de Indira insiste en un abrazo de luces y sombras. Siempre andan cerca la incertidumbre y el destiempo del dolor, la inercia de la niebla en la razón y esa intemperie gris que asola la esperanza. Desde un ejercicio de resistencia llega la fuerza del poema. Los poemas de Urgencia de lo minucioso perciben bifurcaciones complementarias. Las composiciones tienen un carácter único en su forma de conocer, sujeto y marco de representación. En ellos se retrata con trazos limpios una sensibilidad en grata convivencia con la luminosa hechura de lo humilde, con esa discreta normalidad de lo telúrico que invita a salir de uno mismo y así la claridad, el burbujeo de lo perecedero, ese abrazo del viento que sostiene las alas. Muchísimas gracias, les dejo con Luis Ramos. Buenas tardes, noches dentro de poco. Pues en principio
agradecer a estar aquí, que esto es una maravilla. Estar para alguien que se ha dedicado mucho, casi desde los 17 años, a la música, en principio música de grupos, de rock y todo aquellas épocas de los últimos 70 y principios de los 80, y luego dedicarse al mundo de la canción de autor, estar en este sitio, estar en Libertad 8, pues es evidentemente estar en un templo. Pero es que los templos también tienen esa característica cuando se llenan de la cercanía y de la amistad que representa el hecho de que estéis hoy aquí, que para mí es pues, tomar Madrid. Francamente hemos venido a tomar Madrid y en fin, rendidos, invitados estáis a tomar Zamora. Has citado a mis queridos Claudio Rodríguez, mi querido Agustín García Calvo, amigo nuestro, como su familia. Yo he puesto música a muchos poemas de Agustín García Calvo, algunos cantaremos después, en el tiempo que tenemos. Poemas de Claudio Rodríguez, y ese aspecto de la música, ese aspecto de los poemas que tanto me han completado, que tanto me han formado y me siguen formando, han dado paso a que mi poesía tenga unos derroteros, como he ido marcando un poco desde que empecé con Entre Cunetas. Bueno, antes empecé con libros para niños, maravillosos de ritmos, como era por el aire del árbol y de semilla de manzana. Y estar hoy aquí es completar una especie de ciclo, y además completar ese ciclo con alguien tan fundamental para mí como es la familia de la Astura. Yo me siento de la familia, lo ha dicho Lidia antes, Vicenta y yo somos de la familia de la Astura, y como tal lo reivindicamos porque sí, porque Isabel, Ana, Lidia, pues en fin, son de casa, somos de casa. Entonces, estar con Urgencia de lo Minucioso, completando lo lento y completando con los ojos del frío y cosas que completaremos en el tiempo, pues es estar en casa. Y como cuando uno está en casa, pues ya estamos tan agustitos en el salón, ¿no? Urgencia de lo Minucioso. Urgencia de lo Minucioso es un libro que busca, como todos aquellos que yo he escrito, ser un libro completo. Pero completo desde lo que es la portada, o desde lo que es la dedicatoria, o desde lo que es las citas o epígrafes que utilizo, hasta los propios poemas que lo conforman. E inclusive la contraportada, donde aparece, pues en este caso, unas palabras del prólogo de José Luis Puerto. He tenido la suerte de que esta casa se ha completado con alguien tan interesante y tan acertado, tan buena persona y tan sabio como José Luis Puerto, que ha sabido ver, ha sabido completar lo que yo planteaba en los poemas. Pero no solo eso, esta casa ha cobrado sentido cuando José Luis Morante ha intervenido en ella con lo que acabáis de escuchar o leído en su blog, con la carta maravillosa que Paco Caro me escribió, que me llenó de satisfacción y me llenó el corazón, con la interpretación, el análisis que hizo en programas mi queridísimo amigo Pablo Malmierca, un poeta de Zamora, Salamanca, y de otros que han ido, dijéramos, completando esto que yo planteaba como una casa genérica desde el principio, como un libro de poemas completo. Siempre diré libro de poemas. Yo nunca digo, como sabéis, poemario, no me gusta esa palabra. Ya no lo voy a decir por qué. Urgencia de lo minucioso. Parece un oxímoron. Parece que chocan de alguna cosa. Es decir, urgencia y luego la minucia. Sí, urgencia porque es necesaria una prontitud sobre las cosas que nos están pasando. Y minucioso porque necesitamos el ajuste, necesitamos el cuidado, necesitamos el reposo, la atención, el rigor necesario para que la poesía tenga que completarnos en ese decir que se ofrece y que se da en estos tiempos tan tristemente penosos. Nada más con que pensemos en Castilla y León y lo que nos ha pasado, se completan las cosas. Y además, yo recuperaría en esta prontitud y en este ajuste y cuidado, sí, aquello de que dice, inclusive la Biblia dice la religión, que lo justo y necesario es justo y necesario porque necesitamos andar entre las cosas. Dice Pablo Malmierca que yo hablo de la horizontalidad y también de la verticalidad. Y sí, sí es cierto. Y de alguna manera, esto que os decía antes, trato de recogerlo en la dedicatoria.
La dedicatoria del libro dice: a quienes en los momentos más difíciles siempre han estado cerca. Está dedicado a vosotros y a todos aquellos que para mí y conmigo estáis cerca en momentos tan difíciles como estos, porque lo son. Y la poesía tiene que dar respuesta a este tipo de cosas. Cuenta con una magnífica, no ilustración, no, es un cuadro en esencia del queridísimo pintor zamorano, Premio de las Artes de Castilla y León, José María Mezquita, amigo, y con una obra maravillosa que me gustaría que conocierais o que vayáis conociendo. Y creo que eso ayuda a completar. Se completa el libro también con 3 citas iniciales. En principio, Olvido García Valdés, que dice: voy y miro y todo es como si no fuera yo quien lo mirara. Como si, el como si de Claudio Rodríguez, cuando dice: como si nunca hubiera sido mía, haz al aire mi voz, y que en el aire sea de todos, sea nuestra, se reparta. Justamente esa es la idea. Como si fuera nuestro, como si fuera vuestro, tomemos esta poesía, estos poemas que aquí están. La segunda cita, el mi querido Hölderlin, y dice: Wohin gehe mich leite, es decir, ¿dónde me guío? ¿Dónde me dirijo? Por eso hay tanta referencia al andar, a la caminata, al paseo, tan andariego, tan común a Claudio Rodríguez, por ejemplo. Y la tercera cita: convertir la palabra en la materia. Justamente, la materia se nos da, la materia está ahí. Y igual que la materia se nos da, hemos de darnos a la materia desde la palabra. Convertir, dice Valente, la palabra en la materia. Desde estas perspectivas, lo que el poeta busca es ofrecerse, reivindicar el rito del decir desde el amor, del decir desde la fraternidad. Mi próximo libro, que se editará con Baile del Sol, se va a titular con un verso de Valente: mientras pueda decir. Y son sonetos, serán sonetos, que hablábamos antes. Y siguiendo la misma línea, siguiendo la misma preocupación por esto que os estoy contando desde 3 ópticas importantes. Una, como bien dice Puerto, el ofrecimiento. La segunda, la aventura, el andar, el ser andariego del Machado, de Claudio y de otros, en ese canto necesario del caminar. Entonces, voy a pasar, no me enrollo más con lo que es el libro, voy a pasar a leer algunos poemas, y luego ya pasaremos a la segunda parte. De acuerdo. Bien. Vamos a beber agua, que se seca uno. Dice el primer poema: la arteria encinta, la rama del tronco que reta a la gravedad y se alza enhiesta en su lugar primero, vaga hacia lo alto y fluye sin más para darse y pertenecer. Así, mi corazón sabe que el aire, como tú, en su deber de izarse, sigue siendo necesario. Bueno, en este libro, como en el Dilema del Aire, el que ganó el premio de Salamanca, hay un recurso, existe un recurso que a mí me parece muy interesante y lo reivindico, y es no titular los poemas y, sin embargo, poner al final del poema, entre paréntesis, una especie de subtítulo, no subtítulo, sino subtítulo, un título abajo, porque no quiero estorbar con titulando a lo que el lector va a leer, sino que después al final, si lo que a mí me parece tiene que ver con el poema, a ver si al lector le parece lo mismo, porque un libro no es hasta que no está en manos del lector, eso lo sabemos, es así. Este libro se ha completado, os he dicho antes, con Morante, con Paco Caro, con Pablo Mavierca, con Antonio Orihuela y con otros lectores, dijéramos, que estamos en el ajo, pero también con los lectores que van entrando. Entonces, ese respeto yo quiero guardarle al lector y no ponerle un título de entrada. Dice este, y luego al final os diré cómo aquí se subtitula: la ladera del lobo, el sotobosque,
La encina retorcida en tronco y culebreo hunde el campo. Anda, nunca dejes de andar. Unce tu ritmo y tu raíz a la naturaleza. Quien incendió los cierzos con sus pasos, quien confió en su amparo, bien lo sabe. Urge lo minucioso. Andar se titula. Atreverse a mirar. Aprender a ser algo más que un mero testigo, más que una especie de materia en tránsito o un número. Es ofrecer el ojo limpio al tiemblo del paisaje, hacerse al lugar, entregarse, abrir los ojos y no mirar jamás hacia otro lado. Atreverse a mirar es implicarse, librarse del vacío, ofrecerse sin más a todo lo inquietante que nos ronda. Una de las satisfacciones que tiene haber estado siempre entre niños y haber sido profesor 40 años, casi nada, se dice así, 40 años, pero es lo que hay. Es que de los niños se aprende tanto, y uno ha sido padre, y uno, por fortuna, ha sido abuelo. Y hay una cosita muy bonita que se llama Amanda, que además de tenernos locos, nos está haciendo entender que la vida tiene otros sentidos y que también son maravillosos. El título está al final, pero lleva una dedicatoria para Amanda, y me encanta ver. Espero que os guste. Habla de los niños, también, claro. Aunque la tierra se desborde en su abrazo de monte y abra el surco, aunque se cierna sin demora alerta sobre el viento que la bendice en grano y enarbole lo multiplicador del tallo más dispuesto, aunque prospere la vida y se extienda y en sus hechuras crezca y se avejente, ahí, frente a nosotros, sigue, nieva, el sonido blanco que llega entre las voces nuevas de los niños, el cerro claro de la palabra inquieta haciéndose milagro. Y los patios y las calles de siempre toman la vida franca de esa algarabía y se tornan sencillos como el aire mismo. Dicen que ya no se canta en los patios como antes, que los niños rondan peligrosamente por las vías de un tren fantasma equivocado. Pero a ver, ¿quién es el primero? ¿Quién se atreve a ponerle bridas a este potro sin freno, a este brío de vida desbocado que brinca en las aceras del aire, remozándonos? Bueno, se titulaba Bridas. Este es el último poema que escribí del libro. No es el último del libro. También el aire vela, observa, mira hacia el miedo y cruza su nombre con la luz para probar la claridad del pensamiento. Todo es tan otro ahora que enajena, todo tan lejano y tan seco que acobarda. Habrá que esperar sin más y dejar que el tiempo siga haciendo, como siempre, de las suyas. ¿A cuento de qué ahora? Tanto ruido, tanta palabra torva. ¿Por qué aliviar su gravedad vacía, su pesantez, cuando está llena la tarde de un claro nuevo, de un aire alegre izado en el volar de los vencejos? Callen ya, de una vez por todas, callen la bulla absurda y su premura, el afán de lo oscuro por ser surco, y corra, inquieto y libre, al fin el viento. Atardecer.
un cuadro, Raíces, de José María Mezquita Muñoz. Para él escribí este poema porque me sugiere muchísimo su poesía. De hecho, tengo toda una serie de poemas sobre el tema del pintor que ya irán en su momento dejándose ver. Para José María Mezquita, pintor. Ahí está ofrecida la danza al viento de las hojas, la reverencia alzada de una con las otras, su densidad, su amplio revoleo. Ahí está el árbol dispuesto, esperando y prendido de su sombra, izado y siempre dándose. Y a lo suyo, tendido el río, en su duración peculiar sin tregua. Igual que tú, en amor filial y en carne viva, cuando miras. ¿Quién dijo que entregarse era solo una pérdida, una propuesta pasajera? Así él, tierra en alza. Cambia la luz como muda el afán, como los sueños cambian, como el horizonte o el tiempo envuelve el turno de las cosas, pero el árbol sigue ahí, esperándonos en todo lo común que aún nos llama. Castaño, fiel titán, farallón del silencio, amura abierta en el vapor de su aire. Castaño. Un poquito de agua. Solo tú completas la soledad del árbol, la nobleza del tallo, la elección de las hojas en su temblor sin prisa, ofreciéndose a través de la aurora. Y así, sin más, al verte, no me cabe otra cosa que ternura. Este poema, Isabel Marina es la poeta, sí, es el nombre, ¿verdad? No me confundo. Sí, tiene la revista que es Asturias, sí, entonces me pidió un poema y salió en esa. Aprieta el agua a la peña contra el árbol y el cierzo azuza al humedal y se diluye. No olvidará jamás que en el estremecimiento sincero de la tierra encontrará aquella voz, hallará el sosiego ofrecido y el silencio si se deja llevar por lo sencillo. Así, las palabras se van haciendo a ti, van conformando la alegría y el dolor, como torna en materia la erosión del arrebato. Isabel, mi querida Isabel, Miguel, llevaba hasta ahora la revista Álora y también me pidió un poema y este poema apareció en Álora. Este poema está dedicado, lo digo, nosotros en la casa que tenemos en un pueblo de Zamora, ya hace 30 años, Bamba del vino, fijaos que suena de maravilla, al cual estáis invitados, Si vais por Zamora, Moraleja, Bamba del vino. Ya tenemos vino, todo. Tenemos chorizos, salchichones, todo. Por favor, Luis, estamos poniendo. Es lo que tiene Zamora. Somos todos como muy así, como muy casa lastura. Bueno, pues allí tenemos un rosal maravilloso, que no lo regamos, es porque está el pozo cerca, y entonces es que preparan unas flores blancas de maravilla. Yo en Facebook he colgado unas fotos y es que es maravilloso. Entonces yo estoy muy agradecido, porque sentarse allí es una maravilla verlo cómo va a lo suyo. Que tiene hechura y mucha el tránsito del blanco vegetal hacia lo oscuro. Que tiene altura y guía sudarse en el jardín creando vida, ya se sabe. Y sin embargo, ni se envanece ni se alza por encima de nadie. Aún así, en su nobleza natural se ofrece.
Hay un alza en la planta que desacobarda el campo, y en su hechura luminosa lo artificial desaparece solo con nombrarlo. Los estremecimientos, el lienzo izado de la lluvia, la encarnadura de la mies, su pulpa al aire, caminan en su ley y nos acercan hacia la entraña del barro y el fiel del agua. Y te buscas allí, donde aún se funde la claridad, donde desaparece enardecido el bullir de la helada que atenaza el tiempo, donde el ritmo, el número y el orden de siempre surgen en leal combustión sembrando lo seguro. Y a veces, sin pensarlo, un miedo animal aparece de repente, y aunque la niebla cuaje en él y se mantenga, nos deja ver en su preñez de luz la tierra y la materia de otro modo. Este es uno de los poemas que a mí me centra más en lo que yo busco por las cosas de las que habla, que es lo que nos rodea. ¿Qué nos sabrán de nosotros el pájaro y el árbol si tantas veces les hemos entregado nuestros gestos? A la hoja que baila con el ave, igual pareja le es gorrión que mirlo. Están en vilo, aunque el temblor y el ascua sí reconocen la cadencia, sienten su ritmo. Así queda al final todo lo que nos ama y lo que duele. Si somos algo más, quién sabe. Habrá que oír su música y echar las cuentas. Y el último poema del libro y así, sin más, se alza el otoño. La zozobra buscada, la tensión, el agua de una arena sin aire y sin reloj que nunca mide nada. Lo viviremos, sí, y quedará cerrado el nidal de la niebla en el que se esconde todo aquello que siempre fue lo mismo. Vamos a ver.